Hola, pues buen día. Nos encontramos otra vez en un episodio nuevo del podcast Goldos Master. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a un gran cirujano y amigo de ahí de la chamba, médico cirujano general, el doctor Julián García. Buenos días, mi doc, ¿cómo está? Buenos días, Chavita, ¿cómo estás? Pues aquí, mire, molestándolo, mi doc. No es molestia. Bueno, primero que nada, buenos días, mi doc. ¿Quién es el doctor Julián García? Bueno, el doctor Julián García, bueno, mi nombre completo es Julián García Ortiz. Soy cirujano ya de prácticamente 18 años de experiencia clínica, quirúrgica, prácticamente los 18 años aquí en Celaya, ejercidos en diversas instituciones públicas y privadas. Y bueno, soy oaxaqueño de mucho orgullo y básicamente hemos tenido una grata experiencia aquí con ustedes en Celaya y por eso pues mucha gente nos conoce, ¿verdad? Okay. Su trabajo. ¿Qué es lo que motivó a ese niño a estudiar en primer lugar la medicina? ¿Qué vio? ¿Toda la vida lo supo? ¿Qué lo arilló en muchas ocasiones? Bueno, yo creo que estudiar medicina fue dándose como básicamente, pues yo creo en Dios, va guiándose a través se va haciendo el paso, como si fuera un destino, ¿verdad? Pero sí desde niño siempre hubo la inquietud de estudiar algo relacionado a la ciencia. Me imaginaba yo siempre en bata, en una bata médica, que ahorita prácticamente no la utilizo, pero generalmente siempre esa fue mi visión desde la infancia. Posteriormente ya que se fueron dando las cosas para estudiar medicina. Yo vengo de un ambiente pues de pobreza, Oaxaca es pobre, nuestra familia era pobre en ese momento, pero las cosas se dieron hasta llegar al punto en que terminé de estudiar la carrera de medicina. Posteriormente entré a la especialidad quirúrgica. Siempre la idea al hacer una especialidad nunca fue específicamente ser cirujano. Siempre había la duda, pues no tenía yo ningún familiar que me orientara. Pero cuando estuvimos haciendo el internado, inclusive cuando estuvimos haciendo la carrera de medicina, tenía dos amigos uno en la carrera de medicina, el doctor Ángel, el doctor Lucio, ahorita les digo su nombre completo, Aguilar Ángel Lucio Adalberto, un compañero mío muy inteligente, fue el que nos comentaba, oye, pues ¿por qué no estudias cirugía? Ya que yo le había comentado mi idea de ser médico internista, y él me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no estudias cirugía y serías un cirujano que conoce muy bien todo lo que es la parte fisiológica de la patología, ¿no? Entonces, básicamente él fue el que metió una pequeña idea. Posteriormente en el internado, un compañero que ahorita es cardiólogo, él me preguntaba que yo qué quería estudiar. Yo le comentaba que cardiólogo, en ese momento yo quería ser el cardiólogo, y él me dijo que él quería ser cardiocirujano, y me metí a la experiencia y dije, ¿por qué no estudias cirugía y haces cardiocirugía? Ya que en la cardiocirugía pues prácticamente operas el corazón y como que va a ser un poquito más emocionante. Y bueno, pues fueron dos personas que de alguna manera me metieron en esa idea de ser cirujano. A la postre él fue el cardiólogo y yo fui el cirujano, nada más que yo ya no hice cardiocirugía o cirugía de cardiotórax, pero terminé siendo cirujano general, y también tengo un diplomado de trasplante renal, y pues mucha experiencia en el manejo de pie diabético y de heridas. Entonces, pues básicamente fueron de alguna manera las
situaciones que te van orillando a tomar la decisión de ser cirujano. ¿Usted recuerda algún paciente, algún momento en el cual le marcó la pauta definitiva para decir sí voy cirugía a pesar de que me digan sí, no, cardiotórax, medicina interna? Ese momento exacto en el que usted dijo voy cirugía. Bueno, ya cuando entra uno a la residencia de cirugía, que es una de las más pesadas como residente, de hecho decía un maestro, la medicina es la esposa más demandante, pero la cirugía es la amante más celosa, más tóxica que puede haber. Y efectivamente, como residentes es muy pesada la residencia de cirugía, y la verdad no es tanto que sea un paciente que te marca, sino todo el ambiente. El ser cirujano es, desde la residencia, es mucho sacrificio, pues básicamente poner por delante el bienestar de las demás personas, y además es una especialidad muy amplia. Nosotros vemos niños, vemos mujeres, adultos, es muy amplia la cirugía, o sea, apoyamos a todos los especialistas de todas las ramas, y de alguna manera tenemos un conocimiento general de todos los pacientes, y eso nos hace, pues de alguna manera, necesarios en el manejo de la mayoría de los pacientes, y en el apoyo de los demás compañeros especialistas. Entonces te das cuenta que la cirugía es una especialidad de sacrificio muy bonita, muy demandante, y pues bueno, es lo que te llega a apasionar de la cirugía. Yo creo que más que, como les digo, un paciente, pues es toda la cirugía en general. Todo el entorno que todo conlleva. el entorno que conlleva, exactamente. Nosotros hemos tenido muchos casos que podemos considerar milagros, y obviamente, pues afortunadamente esos se quedan en la memoria, pero no es un solo caso, son muchos que a lo largo de la residencia y de posteriormente la especialidad, pues nosotros hemos acumulado muchas experiencias bonitas y algunas que otras desagradables, finalmente, porque no es bonito ver morir a una persona, pero al final de cuentas, como somos seres humanos y tenemos que aceptar pues las complicaciones de las enfermedades, la muerte, y obviamente también pues a la familia o al mismo paciente que sienten sus frustraciones, pero esto de la medicina es así. Ok. Nos ven mucha población en general, no nos ven solo el área médica, el área de salud. Para ellos, a rasgos burdos o generalidades que se puedan entender, ¿qué es la cirugía? Pues la cirugía general en sí es la especialidad médica, donde generalmente se aborda patología, pues que nosotros llamamos quirúrgica. Es desde lesiones en la piel, ¿verdad?, que tengan que ser quitadas, resecadas, nosotros les llamamos, ¿sí?, a través obviamente de un bisturí, y hasta lesiones dentro de nuestro cuerpo, ya sea en el tórax, en el cuello, inclusive a veces entramos a la boca, en el abdomen, ¿verdad?, ya sea que se tengan que resolver de manera urgente o en forma programada, ¿sí? Vemos desde pacientes que a través de una lesión aguda, como es un accidente, se lastiman un órgano, se lo rompen, pues nosotros tenemos que de alguna manera reparárselo, ¿sí?, o quitarlo cuando en su momento lo necesitamos, ¿sí? También, pues cuando es una enfermedad crónica, cuando el mismo cuerpo ya empieza sus órganos a disfuncionar o a fallar,
como es la vesícula, el apéndice, o una úlcera del estómago que se rompió, o la formación de problemas como un divertículo en el colon, pues nosotros tenemos que entrar a reparar o a quitar. Son de alguna manera áreas que el cirujano, por eso es muy amplia la especialidad, porque son diferentes lesiones en diferentes partes del cuerpo. Inclusive en las piernas, pues las heridas, las úlceras en los pacientes que tienen varices, las lesiones en el pie del paciente que tiene diabetes, que tiene un manejo especial, las heridas infectadas en los pacientes que tienen pues sobrepeso o diabetes. Todas esas tenemos que de alguna manera como cirujanos pues ayudar a que se resuelvan. Nosotros de alguna manera somos facilitadores a que se resuelva. No siempre lo tenemos, no siempre tenemos éxito, pero tratamos de que sea la mayor parte de las veces con éxito. Sí. Normalmente, usted, ¿cómo diría que uno puede abordar al área de cirugía? ¿Siempre es por referencia o interconsulta de algún urgenciólogo, médico internista? ¿O hay algo que a la población puede decir, directamente voy con un cirujano? Sí, generalmente nosotros como cirujanos atendemos pacientes, muchos de ellos como referencias, porque obviamente los detecta un médico general, un médico internista, un ginecólogo inclusive, ¿sí? Y otras pues somos los que de alguna manera ya cuando, como en mi caso que ya tenemos muchos años de especialistas, la misma gente nos busca. A lo mejor es un 50-50%, 50% de referencia de otras especialidades y de otras áreas del área médica o inclusive no médica, como los podólogos que a veces buscan apoyo, ¿verdad? O un dentista que ve alguna lesión en la boca en que lo podamos nosotros apoyar, hasta pues nosotros los mismos pacientes que nos van refiriendo entre sus familiares conocidos para atender alguna patología de la cual pues ya en algún momento se lo resolvimos. Ok. Ese residente que va llegando a sus primeros días en su hospital, ¿recuerda su primer caso como R1 de cirugía? Pues recordamos nuestros primeros días como residente, pero yo lo hice en un hospital de IMSS en Hermosillo. Ahí es el R1. Cuando yo llegué, pues específicamente no me acuerdo del primer caso, me acuerdo de un caso chusco, pero no del primer caso del paciente, de los pacientes, porque en realidad nosotros desde que llegamos, pues tenemos 6, 7, 8 pacientes rolados y pacientes de urgencias y pacientes que tenemos que interconsultar. Entonces es muy difícil que yo me acuerde específicamente, bueno, yo no me acuerdo específicamente del primer paciente, pero sí me acuerdo obviamente de los primeros días como residentes, donde obviamente el estrés estaba al máximo porque era una experiencia completamente nueva, ya que en la carrera de medicina tradicionalmente y en todas las escuelas es difícil que nos hagan rotar por el área quirúrgica. No, a veces no se contempla una rotación tan específica más que en algunas escuelas en cirugía, y eso hace que sea de alguna manera un ambiente poquito desconocido para muchos de los que llegamos a hacer la residencia en cirugía. Okay. ¿Y cuál fue ese momento chusco que recuerdo, amigo? Bueno, es algo que no se puede contar, la verdad es que es una cuestión chusca, incómoda, incómoda de unos pacientes. Me acuerdo porque ya estaban cuando yo llegué, pero son cuestiones que se te quedan marcadas
Y te generan a lo mejor un buen recuerdo, una sonrisa. Pues sí, el recuerdo era de que en esos primeros días te tocas con un caso que obviamente pues te dice, ¿sabes qué? Pues ahí está está esta situación. Está esta situación y que es lo que dices, pues ¿Qué cosas, ¿qué cosas ve uno que jamás en tu vida piensas encontrártela en un hospital? Ok. ¿Cuál es algún momento que usted en la residencia lo recuerde hasta hoy en día? Que dijera, tal vez este caso, tal vez esta acción, tal vez esta experiencia me siguen o retando el día de hoy, me siguen marcando, me siguen motivando. Bueno, de la residencia, pues obviamente tiene unos episodios muy desagradables. Nosotros, la residencia de cirugía son 4 años, R1, R2, R3, R4. El R1 lo hace uno, en el caso del IMSS, lo hace uno en un hospital, una subsede se le llama, un hospital periférico a la sede, que antes es un centro médico o hospital regional. Y entonces en el caso del R1, el R2, cuando llega uno al R2, como es el residente de menor jerarquía y habitualmente no hay internos, pues es muy pesado el R2, ¿sí? Es muy pesado. Entonces la experiencia desagradable era pues el cansancio, el agotamiento físico y mental que llegas a tener, donde te cuestionas pues muchas cosas de por qué estoy aquí. Ese es lo desagradable, digamos, ¿no? Nosotros dormíamos, a ver, si no dormías en la guardia tenías que dormir en el suelo, en el piso, en el quirófano, en lo que había entre una cirugía y otra, descansar 10-15 minutos, dormirte sentado, acostado literalmente en el suelo para que recobraras un poquito de energía. Era una etapa muy difícil, muy pesada. Obviamente con todas las exigencias que implica tener todo lo necesario para una cirugía y tener y sacar a los pacientes adelante. Y experiencias muy agradables cuando ves patologías severas, donde pues la habilidad, la experiencia de tus maestros hace que esas patologías se resuelvan. Me tocó ver pacientes que tenían lesiones crónicas, que nosotros llamamos fístulas intestinales, etcétera, donde tus maestros pues con mucha pericia y experiencia te enseñaban a resolver ese tipo de problemas. Y pues era lo más agradable, o sea, estar en el momento en que se concretara ese milagro. Pues si es un milagro, el paciente se está muriendo. Y obviamente la posibilidad de que fallezca es muy alta. La gente a veces no entiende esa situación, ¿sí? Y pues obviamente tratar con tus habilidades de resolver algo que ya está mal, pues obviamente implica mucha, ¿cómo se puede decir? Una satisfacción enorme, pues. Sí, que genera una buena emoción. Es una buena emoción cuando uno entiende la enfermedad y sabes que el paciente está en ese proceso de fallecer y que tú como cirujano o como residente ves que tus maestros te están enseñando a arrancar de las garras de la muerte a un paciente, ¿no? Y más cuando son pacientes jóvenes, cuando son niños inclusive, ¿sí? O un paciente obviamente traumatizado, que tiene una lesión, una herida en el tórax o en el abdomen y que, vuelvo a decir, se resuelve su problema a través de la experiencia del maestro, y que esas experiencias, ese manejo de ese paciente, sabes que se te va a quedar ahí marcado para que en algún momento tú lo hagas con otra persona, con otro paciente, y obviamente pues le resuelvas el problema y lo arranques de las garras de la muerte, ¿no? Ya en lo que es el R3, R4 de cirugía general,
ya les dan como más libertad en las manos, lo decimos burdamente. Sí que antes a veces se oye mal que la gente, y más en esta etapa de nuestra sociedad donde quisieran que la gente se aprendiera como una varita mágica y pasara de una etapa a otra, y no, esto es un proceso donde obviamente tú vas adquiriendo experiencia, pues obviamente practicando en personas vivas, ¿sí? Para eso son las instituciones públicas en este país y obviamente, afortunadamente, siempre supervisado por un maestro y generalmente siempre se hacen bien las cosas, o sea, nada más tienes que confiar en el médico, en el residente en este momento, porque mis compañeros, al igual que nosotros, o al igual que yo, pues siempre tratamos de hacer las cosas bien, por la exigencia misma también de nuestros maestros. Entonces, en el R2, en el R1, pues, está uno en un hospital periférico donde entras dentro del mundo de la cirugía, empiezas a aprender tanto por lo que ves como por lo que te obligan a estudiar. Y pero es un poquito más relajado. Llegando al R2, a los hospitales, escuela de alta especialidad, pues es donde básicamente empieza tu adiestramiento ya en forma. En el R2, pues básicamente es la atención del paciente hospitalizado, a detectar complicaciones, a resolverlas, y posteriormente en el R3 pues ya es la práctica ya quirúrgica en las guardias básicamente, y obviamente tus maestros ya entendieron que ya pasaste esos primeros 2 años de desgaste y de aprendizaje y ya te dan más libertad para resolver los procedimientos quirúrgicos. Nosotros le llamamos hacer manitas. Ya tienes que colocar catéteres, ya tienes que andar haciendo procedimientos menores y alguno que otro mayor. Hay veces que algunas cirugías prácticamente nada más las ves, pero con solo verlas, con tu ya habilidad que vas adquiriendo, en el futuro las vas a resolver. Pero sí, en general el R3 es donde más operamos. En el R4 ya hacemos nada más detallitos de lo que te hace falta y la rotación en el campo, o sea, ya prácticamente ya eres cirujano, nada más que haces tus prácticas en campo, en los hospitales de campo, nosotros llamamos que son, en el caso del IMSS son los hospitales que son del IMSS Oportunidades, creo que ahorita se llama, y es en esos hospitales pues el que opera generalmente es el residente de 4º año, ¿sí? Y pues es donde tú ya te das cuenta que efectivamente los 3 años anteriores te sirvieron para adquirir esas habilidades. Y si regresas otro tiempo al hospital, pues son 6 meses de campo y 6 meses en el hospital nuevamente, es para pulir algunos detalles que tú creas que te hacen falta. Tú a veces escoges las rotaciones y ya. ¿Le genera alguna opinión el cambio de método tanto de enseñanza como de aprendizaje del tiempo que usted estudió a los tiempos actuales y ahora que ya está de este lado, ya que usted muchas veces guía esas manos que van a operar a algún paciente? Sí ha habido, digamos, un gran cambio, porque nosotros en cirugía siempre ha sido una educación un poquito como militarizada. Cirugía siempre fue vuelvo a decir, siempre fue la especialidad donde la enseñanza pues fue un poquito dura o más dura de todas las residencias. Entonces, pues básicamente que ahorita haya cambios donde a los residentes no se les pueda obligar a ser disciplinados, porque la cirugía es mucha disciplina, a ser disciplinados, pues obviamente nos genera un poquito de frustración a los cirujanos que pasamos por eso,
no porque queramos nosotros de alguna manera desquitar nuestras frustraciones también de nosotros, no, sino que simple y sencillamente es porque entendemos que la cirugía es de disciplina. Si las nuevas generaciones cada vez son menos disciplinados, menos ordenados, se les tienen poquita tolerancia vuelvo a decir, a la frustración, ¿sí? Entonces, obviamente, pues nosotros sentimos que se debilita pues el carácter que debe de tener el cirujano, y eso se manifiesta en que el trato hacia las personas enfermas va cambiando conforme a las generaciones. No es lo mismo los cirujanos que ya ahorita la mayoría ya están jubilados, de mis maestros, donde el compromiso que tenían hacia la atención médica era pues sumamente estricta, alta, donde no permitían ninguna desviación, que para bien o para mal, pues llevaba a un trato pues muy bueno a veces. Ahorita que el trato hacia el paciente es ya muy indiferente, donde está, pues hay cambios, vaya, porque las personas ya no podemos permitirnos pues llevar una relación tan íntima con el paciente por las mismas barreras que se están poniendo en el trato hacia todos. O sea, todo puede ser, ¿no? Todo está juzgado, todo está condenado, todo puede ser mal visto, todo puede ser demandado. Ya ahorita inclusive la exploración física hacia un paciente, más de un hombre hacia una mujer, ya no es una exploración completa. Desafortunadamente estamos en la etapa de la vida de esta sociedad donde todo puede ser demandado. ¿Por qué? Porque si un cirujano que antes se hacía de rutina, una exploración ginecológica por parte del cirujano era de rutina, ya hace mucho tiempo que se quitó esa rutina, no porque no lo digan los libros, sino porque simple y sencillamente puede ser demandado. Un cirujano que explore una parte ginecológica de una mujer puede ser usado para una denuncia, porque los abogados, o bueno, no específicamente los abogados, pero todo el mundo quiere de alguna manera sacar parte de cualquier acción que tú generes, y obviamente pues eso nos hace cada vez tratar de evitarnos problemas. Entonces las relaciones tanto en el paciente como con el médico ya van apareciendo barreras, y obviamente también con los estudiantes, con los residentes, van generando barreras que de alguna manera pueden dificultar pues esos mecanismos tanto de enseñanza como de atención médica hacia el paciente. Ok, bueno, rápidamente transcurrimos esta residencia porque digo, usted vivió muchas experiencias buenas, malas, tristes, de todos los orígenes, termina su residencia, sale al mundo como cirujano general. ¿Qué siente el médico García al terminar esa especialidad? Bueno, en primer lugar, cuando tú terminas la residencia, sientes una satisfacción enorme. Sabes que has concluido un filtro que empezó, yo me acuerdo cuando empezamos la carrera de medicina en la escuela, yo estudié en la UAP, se llama, que es la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y entramos al primer año más de como 1500 estudiantes de primer año a la escuela de medicina en mi generación. Posteriormente
Terminamos prácticamente 320, algo así, más o menos, si más no me acuerdo. Entonces, es un filtro enorme la carrera de medicina. Después, cuando hicimos el examen de especialidad, de 3,000 y cacho solicitantes de cirugía, pues entramos 500 más o menos. El famoso ENAR. En el examen de ENAR. Entonces, de ahí, de esos 500, pues nosotros entramos a nuestra sede de cirugía. Y luego era de los puntajes más altos, ¿no? Pues sí, cirugía siempre ha sido uno de los puntajes más altos en el ENAR para poder entrar. Entonces, para entrar a nuestra sede, pues éramos cerca entre 18, 20, no sé, 20, y terminar como cirujanos, porque unos se derivaron a especialidad, otros no terminaron en nuestra sede, no sé si terminaron o no, terminamos 6 cirujanos, o sea, 6 cirujanos, algo así. Entonces, se va haciendo un filtro enorme. Cuando tú terminas, obviamente sientes esa satisfacción de ser, pues así que yo creo en Dios, tocado por Dios, para terminar esta especialidad y poder cumplir con los sueños de no solo tuyos, de toda tu familia, de llenarlos de orgullo para pues, concluir una especialización que es muy difícil. Y bueno, pues entonces yo ya en ese momento ya estaba casado, tenía un hijo, Julián Isaac. Entonces terminas pues sintiéndote orgulloso y satisfecho porque sabes que pues lo que te costó llegar a ese punto. Ya ahorita pues te das cuenta de que ha valido la pena cada minuto de sufrimiento, definitivamente ha valido la pena. Los maestros que con sus formas de ser, de palabra, los vas entendiendo porque pues al final de cuentas no cualquiera es capaz de enseñar. Es muy difícil enseñar, es muy difícil de enseñar con el ejemplo y no equivocarte. Todos nos equivocamos, todos tenemos nuestras fallas. Entonces, servir como un ejemplo para tus residentes, pues es difícil porque pues, todos tenemos errores y luego todo el mundo te juzga. Entonces, a pesar de que eres el maestro, pues también estás bajo sujeto de que te estén juzgando tus alumnos, tus residentes, y obviamente pues detectando cuáles son tus errores, porque a la vez ellos pues nos tienen que corregir. Sí. Entonces se vuelve un gran orgullo terminar la especialización. Y obviamente pues ahorita en esta etapa de mi vida en que ya he conseguido muchos objetivos, pues obviamente mucho más satisfactorio. Más satisfactorio. Ya ese cirujano, ¿hubo algún caso de sus primeros años que lo marcara, que nos pudiera compartir? Bueno, sí, fíjate que uno de los primeros casos donde dices, sí aprendí bien, donde dices, creo que lo que me enseñaron fue muy bueno, donde mi sede, como mis maestros nos lo decían, es la mejor sede del país para hacer cirugía, el Hospital Ciudad Obregón, Sonora, el Centro Médico Nacional del Noroeste. Fue cuando, en una de mi etapa, cuando era suplente, nos llegó un joven navajeado. Celaya siempre ha sido violento. En una fiesta de 15 años, navajearon al hermano de la quinceañera y al tío, algo así. Entonces, pues tenía yo 2 pacientes navajeados. Uno que era muy evidente que tenía
exteriorización de las asas intestinales y del epiplón, y otro que tenía una herida pues más oculta en un costado del abdomen. Y me dice el subdirector de ese turno, pues escoge cuál vas a pasar porque tú decides cuál es el más grave. Aparentemente, si uno ve y dice, ¿sabes qué? Pues este es el más grave, este es el evidente que tiene que pasar al quirófano, pues hubiera pasado al equivocado. El otro paciente pues tenía datos o signos de choque, que tú lo debes de saber. O sea, quiere decir, son datos de gravedad, ¿verdad? Para que la gente lo entienda. Entonces decidimos pasar al otro que tenía una herida no tan evidente. Y efectivamente era una herida que había llegado a uno de los vasos principales, que es la vena cava. Todo el mundo, cuando sabemos que tenía una lesión de la vena cava, es obviamente, saben que es algo sumamente relevante con una mortalidad elevadísima. Entonces, a ese paciente lo metimos, o sea, la primera satisfacción fue haber detectado que era el más urgente. Yo creo que esa decisión fue sumamente importante. Si yo no lo hubiera metido, ese paciente en horas hubiera fallecido. Segundo, pues inmediatamente le hice una disección que obviamente si tú no conoces de técnicas quirúrgicas, pues generalmente no lo hubieras hecho. Entonces levanté la parte posterior del intestino para visualizar la vena principal donde estaba la herida, y eso pues obviamente me llevó a detectar específicamente la lesión más importante, que era la lesión en la vena cava, que es una de las venas pues principales del abdomen y la más temida. Sí, por el grado de lesión que tiene. Posteriormente sí, con el apoyo de otros cirujanos, uno de los doctores Celestino, el doctor Aristóteles, me apoyaron, y el doctor Celestino básicamente fue el que pinzó la vena cava y para que se pudiera reparar. Pero a lo que voy es la satisfacción de haber detectado un caso relevante. Cuando nosotros, con la experiencia, con las enseñanzas de tus maestros, con los datos clínicos, detectas ese problema, es algo que de alguna manera quiere decir que tu enseñanza fue muy buena. Y no es porque yo diga, bueno, pues qué chingón soy, no, sino porque mis maestros hicieron un buen trabajo. Sí, pues como dicen, ¿no? El conocimiento es poder, y usted estaba ahora sí que seguro de lo que estaba haciendo, porque ya le había costado todo este esfuerzo de sus 4 años y ya sabía que era lo que tenía que hacer. Eso le dio la seguridad y la destreza para realizar esa cirugía. Sí, y ese paciente sobrevivió posteriormente, digo, gracias al apoyo también y la experiencia del otro cirujano, y se pudo resolver, y fue un paciente que tenía esposa, tenía hijos, era joven. Entonces pues bendito Dios que está con vida, bueno, pues, salió con vida en ese momento. Sí, no, pues es que todo todavía sigue, ¿no? Después de esto, mi doc, ¿cuál fue el caso que nos pueda usted, a grandes rasgos, ¿verdad?, proporcionar o relatar que lo haya impactado, cosa que usted haya dicho, oh, ¿cómo fue esto posible? ¿Qué pasó? Bueno, hay muchos casos, pero principalmente yo hice la subespecialidad, bueno, hice el diplomado subespecialidad de trasplante renal. Creo que es una de las ramas de la cirugía general y que es algo hermoso. No seguí ejerciéndola porque en este país no se premia el conocimiento. Básicamente el cirujano de trasplante renal, más institucional y más del IMSS, pues gana lo mismo que cualquier cirujano, y obviamente le dedica más horas. Nosotros entrábamos tanto médicos de base como los residentes entrábamos,
bueno, a las 6 de la mañana, el médico de base, cuando tu entrada es a las 7:30, o sea, entre una hora y media antes de tu entrada, y salíamos a las 3, 4 de la tarde si bien te iba. Entonces, y el horario de salida del IMSS es a las 2 de la tarde. Entonces, básicamente era un trabajo sumamente extendido, ¿sí? Entonces, pero eso no se premia, o sea, eso no te pagan ningún salario adicional. Era, pues básicamente por amor a la camiseta, como se dice. Pero el trabajo del cirujano de trasplante, que son las personas que a mí me tocó conocer, gente que es excepcional en sus conocimientos, excepcional, la doctora Carmen Graciela Juárez, una persona con un corazón enorme como el doctor Jorge Cancino, que fue una persona súper buena persona, y así un sinnúmero, el doctor Espinosa, el doctor Guerrero, el doctor Cedillo, la doctora Araceli, etcétera, todo un gran equipo que me tocó en el área de trasplante del siglo XXI. Son gente que tiene conocimientos enormes, enormes, que compiten contra cualquier equipo del mundo con resultados sumamente espectaculares, tanto por encima de... Es algo maravilloso, es algo increíble, es algo que te llena porque entiendes que es la punta de la medicina. O sea, que aquí en México tenemos gente con una capacidad enorme, que por parte del gobierno y de las instituciones no están bien protegidas, tanto económicamente como, pues sí, desafortunadamente así es. Esas personas dan su vida literalmente por todos los demás, por lo que hacen, pero básicamente no tienen ningún apoyo como realmente se lo merece. Nosotros íbamos a hacer una procuración de órganos en la noche, en fin de semana, sin ningún sueldo adicional, sin ningún apoyo adicional. A veces en ambulancia, a veces casi en tu carro propio. Entonces es un sacrificio todavía mucho mayor. ¿Por qué? Pues básicamente el gobierno, las instituciones no apoyan este esfuerzo. Yo por eso no me quedé ahí, porque pues desafortunadamente muchos de ellos son hasta solteros, le dedican su vida. Entonces, para una persona que quiere privilegiar a su familia, pues es difícil entrar a estas áreas, porque es mucho sacrificio, un sacrificio enorme. Entonces, trasplante para mí es lo máximo, porque es literalmente las personas que entran ahí que son insuficientes renales está prácticamente en la antesala de la muerte, y con el trasplante le das una sobrevida enorme, y la tasa de éxito es por arriba del 90%, o sea, es un resultado enorme. Entonces, trasplante, de todo lo que he hecho, trasplante fue lo que más me llenó y más satisfacción me dio verlo, hacerlo, estar ahí. Desafortunadamente, la parte, pues económica y por parte de la institución fue lo que a mí no me gustó. No es un buen incentivo. No es nada de incentivo para tener a una familia sufriendo, ¿verdad? Porque te la llevas todo el día en el hospital, ¿sí? Y sufriendo precariedades económicas cuando tú estás de alguna manera haciendo un procedimiento top, ¿verdad?, en los hospitales. Entonces es una gran arbitrariedad por parte de las instituciones y del mismo falta de motivación o incentivos, sí, a los que tienen potencial. Sí, porque la gente que está ahí, la verdad es que ahí está lo mejor de la medicina en México, en muchas áreas de ese tipo.
Muchas veces como población pensaríamos que el sector salud no tiene sentimientos, que está deshumanizado. ¿Usted recuerda algún caso emotivo que lo haya marcado como cirujano? Que vio al paciente llegar en un estado realmente crítico, que dijera no la va a librar y que el día de mañana lo vio ya con su familia. Bueno, hemos tenido muchos casos, como te dije hace rato. Nosotros, bendito Dios, hemos tenido muchos casos donde hemos salvado extremidades, porque en el pie diabético, pues, salvar una extremidad es sumamente difícil. En los accidentados, inclusive hemos tenido compañeros que me ha tocado intervenir en ellos y bendito Dios, se les ha salvado la vida. ¿Verdad? Está Alejandro, el que se lo llevó el tren, ¿verdad? Este caso que te relaté, me ha tocado entrar a varios pacientes baleados de aquí de Celaya, donde se les ha afortunadamente salvado la vida, que lo que le hemos hecho pues ha funcionado. Y si pacientes que tienen otro tipo de enfermedades que los hemos metido pues graves y que afortunadamente se les ha salvado la vida, niños que los hemos operado y para bien pues se les ha resuelto el problema. Yo creo que un solo caso no podría yo enmarcarlo, porque han sido muchos donde siento que hemos tenido pues ese apoyo por parte de Dios, de nuestro Señor, para poder resolver esa enfermedad. Entonces, y se ha resuelto, o sea, casos le digo que son difíciles de resolver y ahí los tenemos, le digo, tenemos pacientes que hemos estado apoyándolos durante muchos años con enfermedades y siguen aquí, siguen vivos. Entonces es un gran número de personas. Yo creo que, pues no sé, yo durante el trayecto de mi vida he hecho miles de cirugías. Yo creo que son miles no sé, más de 3,000, 4,000 cirugías, y los que más, ¿sí? Entonces a la semana a veces hacemos más de 10 cirugías, 10, 12, entre las instituciones públicas, del medio privado. Entonces, si nosotros sumamos durante 18 años y más la parte de la residencia, pues sí, vienen siendo cerca de a lo mejor 1,000 procedimientos por año, no sé, cerca de 1,000 procedimientos por año, no sé. Y es mucho el adiestramiento, las experiencias. ¿Usted qué opinaría sobre este comentario de la población en general, que el sector salud se deshumaniza, que no ve más allá, que no tiene esa emoción? Yo creo que más que nada lo que todos estamos deshumanizados, todos, porque ya el paciente ya no llega con el respeto que se merece el médico, ¿sí? El paciente llega ya exigiendo una atención, exigiendo su salud, exigiendo pues su tiempo. Aquí todo el mundo quiere llegar y ser atendido en cuanto llegas, ya ser atendido. Entonces, y vuelvo a comentar, ese es el tiempo de la sociedad que estamos viviendo. En las instituciones públicas ya nadie quiere trabajar, las nuevas generaciones ya desde hace mucho tiempo estamos sufriendo de falta de médicos en las instituciones, que se cubran los espacios. ¿Por qué? Porque estamos mal pagados, el exceso de trabajo siempre existe, ¿verdad? Los indicadores para atención de pacientes en los hospitales por mucho se rebasan, ¿sí? Por mucho se rebasa. Y obviamente pues nosotros somos seres humanos, nos cansamos. Los sueldos de las instituciones públicas no nos sirven para vivir bien como debería.
de ser, ¿sí? Por eso todo el mundo anda buscando a trabajar en medio privado y en medio institucional, o en 2 o hasta en 3 instituciones para cubrir las necesidades a las que tienes derecho, ¿sí? Y obviamente el ciudadano no tiene la culpa, pero es una serie de factores que se fueron acumulando durante el tiempo para hacer que las instituciones estén completamente rebasadas y obviamente el personal que trabaja ahí pues esté también cansado, agotado y no en forma aguda sino crónica. En el IMSS, si la gente que va al IMSS es una cantidad enorme de pacientes y una cantidad mínima de trabajadores que tienen que resolverles sus problemas. Entonces, no puedes atender a 5 o 6 personas a la vez, definitivamente. Tienes que irlo haciendo, tratando de priorizar, que te vas a equivocar, sí, pero tratando de priorizar a ver a quién le vas a ir atendiendo, a quién le vas resolviendo el problema. Y le digo, las instituciones públicas pues están completamente desrebasadas, definitivamente, y no solo aquí en México, en todo el mundo, pero sí, eso hace que la sociedad pues tenga obviamente quejas en contra de la atención y en contra del personal, sí. Pero obviamente pues hasta que no está algún familiar dentro de las instituciones o ellos mismos, entonces no se dan cuenta del exceso de trabajo que existe. Entonces, obviamente siempre hay personas que definitivamente no les gusta su trabajo y obviamente no lo realizan, son los menos. Pero en general la mayoría de las personas que trabajan en instituciones públicas hacen mucho sacrificio y hacen mucho trabajo. Y más los del área médica o del área de la atención médica. Enfermería, por ejemplo, siempre se han mirado porque son los que más trabajan en las instituciones públicas. Un enfermero es prácticamente la punta de lanza de la atención médica y nadie se lo reconoce. No hay un paciente que diga, el enfermero fulanito de tal vino y me ayudó a limpiarle la cola a mi familiar, o vino y me bañó, o vino y me movió, o vino y me aplicó mi medicamento, gracias. No hay ningún agradecimiento. Es la misma sociedad que ha ido cambiando, que se ha ido siendo insensible y que ya no tiene esa capacidad de ser agradecida. Y desafortunadamente, pues la medicina se va volviendo más deshumanizada precisamente por eso, porque tanto por el personal, que ya va cambiando una mentalidad de servicio, como la sociedad que ya no es agradecida con la atención. Sí. Más las instituciones que no tienen la capacidad para resolver todo este problema, pues desafortunadamente estamos en esa situación. Sí. Digo, ha habido muchos avances tecnológicos, muchos estudios. Ahorita siento que está a su máximo potencial la medicina por tanto investigaciones y avances científicos que ha habido, pero sí se deja mucho de lado la parte humana, tanto paciente, sector salud. Ya para ir finalizando, porque el doctor hoy tiene una agenda un poquito apretada, ¿algún caso que nos quiera relatar usted para ya casi despedirnos? Tanto chusco, a lo mejor hasta paranormal, de cualquier índole. No, pues es que yo creo que casos que yo me acuerde, que yo quiera relatar, pues, a ver, déjame escapar dentro de mi memoria un caso, específico, pues yo creo que los casos de trasplante me gusta mucho, a lo mejor me quedan marcados porque la gente en general entra en trasplante. Si ustedes conocen o tienen algún familiar con insuficiencia renal, son pacientes que prácticamente yo les digo que están, con todo respeto, como un zombie, están
viven una vida sumamente difícil, ¿sí? No pueden tener casi ninguna actividad normal. Entonces, tú vas y los trasplantas, y a la semana de que lo trasplantas el paciente ya está haciendo sus actividades. Bueno, a lo mejor no a la semana, pero sí ya a los meses, ya que le das la oportunidad de que se integre a sus actividades, es una persona curada, sanada, ¿sí? La insuficiencia renal es una enfermedad pues mortal por necesidad, es una enfermedad terminal que si no se le trasplanta pues no. Entonces son personas que de antemano, cuando en el momento que lo trasplantas y empieza a funcionar su riñón, básicamente al tiempo tú ya lo ves normal, le cambia la cara, ¿sí? Porque un paciente de insuficiencia renal viene con su fascia renal que está edematizado, sus ojos congestionados, su cara se le ve un tono grisáceo, y cuando ya lo ves trasplantado, pues ya lo ves como normal, ya su color ya es normal, sus fases es completamente normal. Entonces son casos que te marcan, que me marcaron para ver cómo es que se salvaban este tipo de pacientes. Y le digo, hemos tenido muchos, yo creo que miles de casos. No los recuerdo al 100% de todos, porque han sido muchos pacientes. Bendito Dios, hemos tenido la fortuna de tener miles de casos, o sea, llevamos miles de casos. Digo, si yo opero 10 a 12 cirugías por semana, son como unos 40, 50 pacientes por mes. Entonces ahorita estaba haciendo las cuentas, son, no sé, 500, 600 pacientes por año, Sí. por 18 años. No, pues, Son muchísimos. Casi, sí me he incapacitado poquito tiempo, pero ha sido muy poquito tiempo, entonces son miles y miles de casos, y muchos de ellos muy satisfactorios, o sea, muy, muy satisfactorios. Hemos ayudado a que mucha gente conserve su vida en muchas, muchas ocasiones, con mucho éxito. Yo creo que la gente a la que le hemos ayudado a sobrevivir, ella más bien se acordará de nosotros, pero nosotros hemos sido miles, o sea, miles, muchos, 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 y bendito Dios, te digo, pocos casos donde no hemos podido ayudar, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos yo creo que hemos podido ayudar y servir, que es al final de cuentas lo más importante para nosotros, servir, ¿verdad? Y ayudar a pues, mantener con vida a ese familiar, ese papá, ese hermano, ¿sí? O manteniendo una extremidad funcional. si usted pudiera regresar en el tiempo a ese niño que quería ser médico, que apenas estaba por ingresar a la universidad, ¿qué le diría? ¿Volvería a estudiar? ¿Qué consejo le daría? Pues yo creo que no le daría ningún consejo, porque todo se dio como tenía que ser. Y hasta ahorita, obviamente he tenido mis tropiezos, pero tenemos que entender eso, uno se tropieza para aprender. Si tú no aprendes de tus errores, pues obviamente vas a vivir pues, frustrado, y no vas a entender pues, a cómo se debe de resolver los problemas. Entonces, uno lo que al contrario, o sea, el consejo es en general, todos nos equivocamos, he tenido equivocaciones, tengo errores, soy humano, he cometido pues situaciones malas también, porque me he equivocado, pero es en general, un consejo en general, o sea, todos tenemos que aprender de nuestros errores y entender que debemos de aprender de ellos y a servir. Yo creo que el servicio es lo que te da la satisfacción de llevar la frente en alto, ¿sí? Porque hay mucha gente que te va a decir, no, es que tú no me salvaste, tú no salvaste a mi familia. Sí es cierto, pero en la vida no, eso está descrito en la medicina, en los libros,
todas las enfermedades son potencialmente mortales, todas. Que nosotros como médicos tratamos de ayudar a resolver esa enfermedad, sí, pero no hay ningún médico que tenga el 100% de éxito. Ningún medicamento actúa igual en todas las personas. Ningún tratamiento tiene el mismo resultado en todas las personas, ¿sí? Y el médico, pues tenemos que aprovechar nuestros pocos o muchos recursos que tenemos, o pocos o muchos conocimientos para apoyar esa resolución de esa enfermedad. Y vuelvo a decir, ningún médico va a tener el 100% de éxito. Nadie. No somos Dios. Solamente nuestro Señor Jesucristo es el único que puede, pues, curar todo. Pero para eso hay que tener fe. Y si tú vienes y no tienes fe en tu médico, y aparte vienes con una actitud anormal, pues a lo mejor no dependió tanto del médico, dependió de ti. Entonces, ese es el detalle. Le digo, nosotros, bendito Dios, nuestra vida como especialistas ha sido muy satisfactoria, bueno, yo digo, resultados aceptables. Si yo me juzgara, pues he tenido buenos resultados, y pues hemos hecho, pues, todo nuestro esfuerzo. Entonces estamos satisfechos definitivamente. ¿Algo con lo que se quisiera despedir antes de...? Pues nada más, pues varias situaciones. Una de ellas es que entendamos que la enfermedad no la pone el médico. Si vas al médico es porque estás enfermo, ¿sí? Ese es el primer punto. Y el segundo punto, pues la medicina, por mucho que haya avanzado, actualmente tiene sus limitaciones, tanto aquí en México, como en China, como en Estados Unidos. La medicina tiene sus limitaciones, ¿verdad? Tanto la gente se muere aquí en México a pesar de la atención médica, como en todo el mundo. Entonces, creo que debemos de ser, en lugar de llegar con una actitud errónea hacia la atención médica, debemos de llegar con una mejor actitud. Y si todos, porque muchos decimos, no, pues yo creo en Dios, pero pues crees en Dios, pero vienes a echarle la culpa de la enfermedad a alguien que quiere resolverte el problema. Entonces esa relación médico-paciente se ha ido perdiendo. Y se ha ido perdiendo obviamente porque todo ha ido cambiando en la sociedad. Entonces es importante que vuelva otra vez a resurgir un ambiente de apoyo mutuo entre el médico y el paciente. Yo creo que si hay un buen ambiente de atención, pues seguramente los resultados van a ser mejores. Y pues básicamente, pues si ves que no tienes una buena relación con tu médico, pues cambia de médico, porque eso es primordial. La confianza que tiene que existir entre tu médico y tú tiene que ser muy importante, porque es un trabajo de equipo para poder resolver una enfermedad. Bueno, ¿algún contacto, alguna red social? ¿Lo dejamos así? ¿Usted? Generalmente, pues yo estoy aquí en la Clínica Álamos García, en la colonia Álamos, de aquí de Celaya, Guanajuato, y pues estamos para servirles. Generalmente yo atiendo consultas en las mañanas, urgencias, pues a veces en la noche, fin de semana, cuando estemos disponibles, con mucho gusto, pero aquí estamos. El que quiera venir, pues con mucho gusto podemos atenderle como se merece. Perfecto. Bueno, entonces él está en Clínica Álamos, en Celaya, Guanajuato. ¿Qué colonia es, amigo? No, Colonia Álamos. Colonia Álamos, por lo mismo. Bueno, pues yo no me despido sin antes decirle que les deseo mucho éxito y triunfo. Traten como quieran ser tratados, y pues sería de todo en parte. Suscríbanse a todas mis redes sociales, principalmente canal de YouTube como Goldos Master. Y pues muchísimas gracias, amigo, por regalarnos un pedacito de tiempo.
Le deseo mucho éxito y que Dios me lo cuide. Hasta luego. Adiós.